Y querida audiencia de los medios comunitarios, hoy en entrevista nos acompaña Carlos Rabascal. Él es analista político, también ha sido comunicador y una de las primeras personas que ha anunciado su precandidatura a la presidencia de Ecuador. Señor Rabascal, buen día, bienvenido a la red de medios comunitarios de Corape. Elba, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo especial a toda la audiencia de la red que agrupa Corape. Gracias por acompañarnos acá en los estudios en la capital ecuatoriana. Antes de hablar un poco sobre sus aspiraciones en el ámbito electoral con miras a estas elecciones presidenciales de febrero de 2025, quisiéramos también saber su lectura sobre esta situación que estamos viviendo como país, una crisis de seguridad, una situación económica compleja, votaciones cercanas también, así que iniciemos hablando sobre todo sobre el tema de la inseguridad. Hay operativos a escala nacional, se habla de construcción de nuevas cárceles. ¿Cómo ve usted estas acciones y estos anuncios del gobierno? Bueno, son anuncios primarios del gobierno nacional y el tema de la seguridad va mucho más, debería ir mucho más allá de las fuerzas militares en la calle, que si bien ha dado determinada tranquilidad porque han bajado las muertes violentas y porque se han controlado las cárceles, pero no podemos pensar que la seguridad tan solo se trata de militares en la calle. La mejor manera de tener seguridad en el Ecuador es que la gente tenga trabajo y que tenga oportunidades de desarrollo. Y en ese sentido, el gobierno nacional debería proponer y debería darnos a conocer a todos cuál es la política de seguridad, cuál es la política criminalística del país, cuál es la política de cárcel, cuál es la política de inteligencia y contrainteligencia que debe tener el país, cuál es la política y estrategia para fortalecer la Policía Nacional, que evidentemente está completamente debilitada. Si vamos a seguir con una policía militarizada o vamos a entrar a una policía civil. En los sectores rurales la policía prácticamente es casi inexistente. A los pescadores artesanales los tienen abandonados en términos de acompañamiento y en términos de brindarles seguridad. ¿Cuál va a ser la política migratoria? Que si bien el Ecuador tiene la libre movilidad, pero eso no significa que el Ecuador renuncie a su soberanía en términos de poder determinar quién ingresa y quién no ingresa al país de acuerdo a los ordenamientos legales que existen para que una persona ingrese al país. Entonces yo creo que falta mucho para trabajar por la seguridad. Pero usted decía, Elba, que el país está atravesando una crisis. Y el problema es que hace 46 años que regresamos a la democracia, vivimos en crisis. Esto no ha cambiado, más bien se ha agravado. Crisis institucional democrática, crisis ética, crisis de una estructura económica débil, crisis de una finanzas públicas débil, crisis de tener abandonado al campo, de tener abandonado a las zonas rurales, crisis en la estructura de generación de trabajo, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos crimen organizado y tenemos adicionalmente el narcotráfico. Y no hemos sido capaces en el Ecuador de parar la pobreza y de parar el desempleo. Señor Rabascal, y usted ha mencionado en este caso algo importante y es este abandono del que usted se refiere a varios temas en nuestro país, es algo de lo que mucho se habla también en nuestro país y ha señalado que no hemos logrado de cierta manera abordar estos temas, estos problemas. ¿Por qué? Si tanto se habla en el país, tanto se discute, se lo pone en la mesa de debate, ¿por qué seguimos sin poder en este caso abordar estos problemas de manera estructural y darles una solución? Usted ha mencionado una palabra clave. No se ha enfocado estos problemas en términos de solución estructural, Elba. El problema es que en el Ecuador vivimos de coyuntura en coyuntura. Mire, desde que regresamos a la democracia, secretización, feriado bancario, hoy los problemas que estamos viviendo y todos estos problemas que vivimos. Pero, ¿qué se ha planteado? No se ha planteado nada. Por ejemplo, siempre decimos en el Ecuador, hay que volver la mirada al campo. Y lo tenemos abandonado. Lo tenemos abandonado el campo. ¿Dónde está un desarrollo? ¿Por qué no hablamos de un desarrollo rural integral para fortalecer nuestra agricultura, para fortalecer nuestra ganadería, para fortalecer nuestra pesca? ¿Por qué no pasamos también a un estado superior para que nuestros pequeños productores alcancen mayores niveles de productividad y competitividad? Por ejemplo, a partir de conceptos de asociatividad. Entremos a crear sistemas cooperativos de producción o varios sistemas cooperativos. Podemos crear sistemas cooperativos de trabajadores asociados, sistemas cooperativos de producción, sistemas cooperativos de servicios, ¿verdad? Entonces fortalezcamos a nuestros pequeños productores, pero creémosles también las infraestructuras para que se puedan desarrollar. Llevemos a la ruralidad una buena educación, una educación pública de calidad, con énfasis a los desarrollos rurales integrales. Llevemos una salud pública potente, no centritos de atención, porque la salud pública acá no está privilegiando es la corrupción en vez de privilegiar es la atención. Entonces tenemos que comenzar a proponer al país soluciones estructurales para el Ecuador.
Señor Rabascal, y pasamos también de inmediato a otro tema y es esta crisis económica. Algunos analistas pues señalan que esta crisis económica se dio debido a la falta de previsión de las ex autoridades de los gobiernos anteriores. Hay también quienes señalan pues que es una situación económica compleja, pero si bien es cierto, es como una especie de alarma del gobierno nacional para querer imponer otros temas. ¿Cómo analiza también usted este escenario? A ver, la crisis económica viene desde hace mucho tiempo. Toda la vida hemos tenido crisis económica, por eso le digo, desde que regresamos hace 46 años a la democracia tenemos la misma crisis económica, más agravada, por cierto. Y claro, y todo lo quieren, el problema es que el pecado de los gobiernos es que todo lo quieren resolver con reformas tributarias incrementando el IVA, y esos impuestos afectan al ciudadano. Y si afectan al ciudadano, le van a evitar su capacidad de consumo en la economía. En vez de establecer enfoques y medidas y políticas que vayan orientados a la reactivación económica del país, porque una reactivación económica contempla una reactivación productiva y una reactivación productiva contempla la generación de trabajo, y la generación de trabajo significa que la incorporación de nuevos actores a la economía para que puedan transaccionar en esa economía y por tanto salir de la crisis. El Ecuador no crece económicamente desde hace 6 años. Por tanto, si no crece económicamente hace 6 años, evidentemente va a crecer la pobreza, evidentemente va a crecer el desempleo. El problema de la política ecuatoriana entonces es que no guarda sintonía, que no está entendiendo los problemas de la gente, no está entendiendo los problemas de la ruralidad, no está entendiendo los problemas de los ciudadanos que viven en los sectores urbanos del país. Entonces, hay que plantear soluciones estructurales. Y usted ha hablado de esta sintonía. ¿Cómo generar este tema que ha mencionado? A ver, por ejemplo, le voy a poner el tema rural que a mí me encanta y me apasiona. A ver, ¿cuál es el problema del sector rural del Ecuador? Falta de infraestructura. Hoy que estamos viviendo las lluvias, usted decía, acá en Quito estamos muriéndonos de frío, en la costa ecuatoriana se están ahogando. Entonces, por ejemplo, se crearon y se construyeron proyectos multipropósitos para control de inundaciones y riego, pero se construyeron en un momento dado, pero no se siguió la construcción de nuevos proyectos. Se construyen los proyectos para recaudar el recurso hídrico que viene de las lluvias. Pero, ¿dónde están los canales y los mecanismos de distribución de esa agua para poder además utilizarla en el riego? El Ecuador tiene más o menos 6 millones de hectáreas de tierra productiva y sin embargo de eso la mayoría de las tierras productivas no tienen agua para riego. Esos son temas estructurales. ¿Cómo vamos a potencializar nuestras tierras productivas con el agua de riego? Y adicionalmente a eso, ¿cómo vamos a eliminar la intermediación que afecta a los pequeños productores? ¿Cómo vamos a hacer de los pequeños productores sistemas cooperativos para que no solamente puedan producir, sino también para que puedan ser sus propios intermediarios y que pasen a su vez a una instancia superior que es la agroindustria, que no solo satisfagan las necesidades del mercado local, sino que adicionalmente tengan un enfoque de exportación. Hoy ya tenemos un tratado de libre comercio de China, bien o mal ya existe, ya no lo podemos echar para abajo, ¿verdad? Entonces veamos las ventanas de oportunidades e incorporemos a esos nuevos pequeños productores de la ruralidad a efectos que puedan beneficiarse de esas ventanas de oportunidades de exportar sus productos, ya sea primarios o ya sea agroindustriales, a efectos que esa generación de riqueza se quede en la ruralidad y que siga creciendo. Entonces incorporamos nuevos actores a la economía, formalizamos producción para formalizar trabajo. Seguimos en esta entrevista con Carlos Rabascal y pasemos también a otro tema de coyuntura nacional y es este llamado a consulta popular y referéndum. Es una propuesta del Ejecutivo catalogada por algunos como innecesaria y por otros sectores también como una respuesta a varios temas que aquejan el país, sobre todo el tema de la inseguridad. ¿Cómo analiza usted esto? Mire, las consultas populares son necesarias en tanto y en cuanto vayan a contribuir con las soluciones a los problemas estructurales del país. El problema es que la clase política hace las consultas populares para poder alcanzar niveles de legitimidad y popularidad, sobre todo cuando están cercanos los procesos electorales. Desde ese punto de vista yo no estoy de acuerdo con la consulta popular. Ahora, claro, igual tenía que darse una consulta popular por el tema de las Fuerzas Armadas, porque eso ya pasó por un proceso de la Asamblea Nacional y constitucionalmente y legalmente tiene que ir a una consulta popular. Pero lamentablemente se han incorporado una serie de preguntas que no contribuyen en nada al desarrollo y a la solución estructural del país.
Y también antes de culminar esta entrevista, consultarle ahora sí sobre sus aspiraciones a la presidencia con miras a este año 2025. En varias entrevistas y en varios espacios usted ha hablado de un acuerdo nacional y de un pacto social. Es un discurso que de hecho ya se escuchó en las elecciones anticipadas de 2024. ¿En qué consiste su propuesta y sobre todo cómo hacer que avance este acuerdo del que se habla? En las elecciones anticipadas del 2023. Realmente 2023. nosotros venimos hablando desde el año 2019 sobre la necesidad de construir un nuevo pacto social o un nuevo contrato social. Y para eso requerimos un acuerdo nacional. ¿Y por qué es necesario un nuevo contrato social o pacto social y este acuerdo nacional? Porque los problemas del país los estamos viviendo los ciudadanos y las ciudadanas. No importa dónde vivan, pueden vivir en la costa, sierra, Galápagos o Amazonía, todos tenemos problemas. Todos tenemos riesgo de morir en las calles por la inseguridad. La mayoría de los ecuatorianos no tienen trabajo. Hace 10, 15 años, a 10, 15 años, 5 de cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa no tenían trabajo ni ingresos seguros. Hoy son 7. Hoy son 7. Y hoy lo más grave es que 2 de cada 3 ecuatorianos no pueden financiar ni siquiera la canasta básica. Entonces, esos son los problemas que hay que resolver. El problema es que no nos estamos enfocando en las personas, no nos estamos enfocando en ustedes, que nos están escuchando y nos están viendo. Ese es el elemento diferenciador que nosotros queremos plantear desde nuestro proceso y dentro de nuestro proyecto, que va más allá de una candidatura y que va más allá de un proceso electoral. Nosotros queremos plantear un plan de desarrollo, un plan de gobierno que vaya a solucionar los problemas estructurales del país. Porque no puede ser que cada 2 años hablemos de reforma tributaria, que cada 4 años pensemos en refundar la patria ecuatoriana, cuando los problemas hay que solucionarlos ahora. Pero si no entramos en estos procesos, sencillamente el campo seguirá estando abandonado y acá en los sectores urbanos también se seguirá incrementando la pobreza. Y entonces el Ecuador será una gran bomba de tiempo que tarde o temprano la explosión social será mayor. Explosión social que ya la estamos viviendo. Y de manera breve y para entender este plan de gobierno al que usted hace referencia, que usted propone, ¿cuáles son esos puntos centrales en los que se va a enfocar? Porque son varias las necesidades que existen en el país. Atender lo urgente y emergente, seguridad, por ejemplo, pero seguridad desde un punto de vista mucho más integral, como lo he mencionado. Evidentemente la reactivación económica productiva, pero hablemos de algunos ejes que debe contener este plan de desarrollo y este plan de trabajo. A ver, 1, una gran reforma del modelo educativo. Una gran reforma al modelo educativo. Ese modelo educativo tiene que estar orientado a construir espíritu de innovación, pero tenemos que trabajar desde la base, desde los niños, para construir nuevos sujetos ciudadanos que tengan sentido de pertenencia al Ecuador, tanto en lo rural como en lo urbano, y que estén en capacidad de ser líderes para poder emprender actividades que contribuyan con el desarrollo económico, social, cultural del país y que se genere trabajo. La educación, el modelo educativo de la salud pública, también es importante. Los modelos de la salud pública tienen que estar orientados a la salud preventiva, a la salud familiar, a la salud comunitaria. Es decir, prevenir una salud preventiva que permita disminuir las enfermedades, los indicadores de morbilidad y complementarlo con la salud correctiva, que es el tema ya de los hospitales de tercer nivel o los hospitales especializados. Pero con eso optimizamos recursos de la salud pública y evidentemente mejorar la estructura económica, ¿verdad? Para que partiendo de una estructura presupuestaria que contenga inversión pública, que dispare la inversión privada, no tengamos pues toda esta acumulación de desfases económicos todos los años de 1.461 millones de dólares. Y a partir de una buena finanza pública, comenzar a una política de reactivación productiva que genere trabajo, que incorpore a lo que están en la informalidad a la formalidad, pero además de eso, que esos nuevos actores tengan una visión siempre de tener no solamente producción primaria, sino fortalecer la agroindustria, fortalecer la industrialización de cara a exportar, como hacen países como España, como hacen países como Italia, como hacen países como Francia. Por ejemplo, le cuento algo, y discúlpenme que me extienda en esto. Por ejemplo, casos como en España, una cooperativa Mondragón, cooperativa de trabajadores asociados en España, agrupa 81 socios, trabajadores y propietarios, porque ese es el principio social, ¿verdad? Facturó el año pasado 12.000 millones de euros. 81.000 socios facturan 12.000 millones de euros. Y esto agrupa 95 cooperativas orientadas a las metalmecánicas, orientadas
a cooperativas agrícolas, a cooperativas de consumo, etcétera. La Federación Trentina de la Cooperación de Italia, que produce manzana, que produce vinos, etcétera, etcétera, factura 3.500 millones de euros. ¿Por qué? Porque hay una visión disruptiva de incorporar a los pequeños productores a través de estos conceptos asociativos y cooperativos para poder salir adelante. De esa manera formalizamos la economía, pero más allá de formalizar la economía, le ponemos rostro humano a la economía. Señor Rabascal, y ya en la parte final, antes de culminar esta entrevista, en elecciones pasadas vimos a un Carlos Rabascal candidato a vicepresidente por Revolución Ciudadana. Ahora, pues bueno, usted ha mostrado sus aspiraciones de ser precandidato presidencial, pero ya por otro movimiento. ¿Por qué no por Revolución Ciudadana? También las personas han de preguntar si existe quizá alguna fricción o diferencias. Mire, yo fui candidato a la vicepresidencia de la República en el 2021 en una alianza donde habían dos movimientos y organizaciones políticas. La una era Centro Democrático y la otra era Fuerza Compromiso Social. Y esa alianza se llamó Unión por la Esperanza, donde también se agruparon una serie de organizaciones sociales ciudadanas, ¿verdad? Y hoy esas mismas agrupaciones sociales ciudadanas y Centro Democrático me han pedido ser el precandidato. Y en ese sentido aquí no estamos dividiendo nada, sino simplemente seguimos dentro de la tendencia progresista y en calidad de precandidato hemos planteado la necesidad de construir un nuevo pacto social y la unidad nacional. Y vamos a conversar con todos. Estamos en conversaciones con todas las organizaciones políticas que van más allá de las ideologías, porque los problemas del Ecuador son muy serios. Perfecto, estamos llegando a la parte final de esta entrevista en los medios comunitarios con Carlos Rabascal. Como les mencionamos, él es analista político, ha sido también presentador de televisión, colega, y ha anunciado pues su precandidatura a la presidencia de nuestro país para estas elecciones de 2025. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Elba, muchas gracias a Corape por esta invitación y espero poder seguir en contacto con ustedes y compartiendo estas visiones de desarrollo. Así es, esperamos tenerlo nuevamente en nuestro espacio. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa, ya regresamos en la red de medios que hacemos Corape.